Pero, ¿qué rayos estás haciendo? ¡Wahoo! ¿Cómo se te ocurre? Es que yo quiero aprender psicoanálisis. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? No manches. Freud, incluso este señor, ¿cómo se llama? Sherlock Holmes, lo utilizaban para pensar mejor. Sí, pero eso no es nada bueno. Además causa adicción. ¿Qué no piensas? ¿Seguro? Ay, esto está mal. Comencemos con psicología y tú. Es harina para hotcakes, no se crean. ¡Ah! Psicología y tú. Un tiempo dedicado al conocimiento propio, crecimiento personal y mejoramiento de tu relación con el entorno. Hoy, en este día que te has encontrado con este video y has decidido verlo y escucharlo, te encontrarás con algunas sorpresas de ti mismo y con respecto a lo que te rodea. Comencemos. Mi nombre es Gamaliel Jiménez. Y ya se nos fue un año de cuarentena, poco más de un año. De diferentes formas, el 19, 20 y 21, en diferentes estados, se inició la cuarentena. ¿Y qué tiene que ver esto para el tema de hoy? Porque sin duda el último año has vivido un sinfín de emociones y sentimientos. Alegría, tristeza, enojo, frustración, miedos, fastidio, aversión. Infinidad de momentos son los que te han causado estas vivencias. Y así es, el tema de esta semana será Los poderes mentales que tenemos los psicólogos para leer las mentes. No, no es cierto, mentira. De eso no puedo hablar y no hablaré en ningún video. Está prohibido. En este video hablaremos de sentimientos y emociones. Inteligencia emocional, básicamente. Así que comencemos con el video de hoy. Qué rico café. Primero que nada hay que entender la diferencia entre un sentimiento y una emoción. Porque sé que en algún punto todos de nuestra vida pensábamos que era lo mismo, pero erróneamente los hemos encasillado en la misma situación, en la misma posición, en el mismo concepto, cuando esto no es así. La emoción es un proceso más fisiológico, porque hay un procesamiento de hormonas, de diferentes sustancias, acá arriba, en nuestro cerebro. Estas respuestas hormonales y de sustancias lo que hacen es predisponer al cuerpo para reaccionar ante alguna situación, como cuando tenemos miedo, alegría, sorpresa, cuando nos enojamos. Todas las emociones son funcionales en el cuerpo para algo, para una razón, han sido desarrolladas a través del tiempo. Eso es impresionante y eso lo vamos a entender un poco más adelante. Y después, ¿qué es un sentimiento? Básicamente es la construcción de la emoción acá arriba, igual, pero como información sociocultural temporal. Entonces, tú tienes una reacción, una emoción acá arriba, ¿va? Bueno, todo va a suceder acá arriba, pero bueno, tú tienes una emoción y entonces pasa ese pequeño evento de la emoción, esa pequeña explosión de hormonas y sustancias para dar paso al pensamiento, a la cognición. Y eso hace que transformemos todo ese producto de hormonas en un sentimiento, por lo que la emoción se convierte en un sentimiento. Básicamente, el sentimiento es la forma subjetiva de ver una emoción, percibirla, sentirla, saber cómo está procesándose esa información en nuestro cerebro. Y es subjetivo porque a este le añadimos nuestras propias experiencias, la reinterpretamos. Como decía, tiene que ver con el espacio sociocultural temporal, porque no es lo mismo los sentimientos que se viven en 1910, por ejemplo, a los días que estamos viviendo hoy, 2021.
Entonces, la diferencia más sencilla que podemos entender entre una emoción y un sentimiento es que la emoción es un proceso inconsciente e interno y no es controlable. Va a suceder sí o sí. Y esta emoción solo nos prepara para la acción ante cualquier evento, no importa cuál sea. Es por eso que incluso algunos autores le llaman fuerzas motivadoras, que te motivan a hacer algo, ya sea huir o enfrentarte al problema en el que estés, o la situación, vaya, no tiene que ser un problema. Los sentimientos, por otro lado, es la interpretación de esas emociones. Es lo subjetivo que le añadimos a todo ese evento que ya sucedió. Básicamente es la reflexión de la emoción. Un sentimiento es la reflexión de la emoción. Incluso el psicólogo Gordon en 1981 nos explica que los sentimientos son pautas socialmente aceptadas de alguna conducta. Es decir, como cuando en algún estado todavía se sigue expresando que los hombres, por ejemplo, no tienen que llorar hacia alguna situación de un poco emocional, a lo mejor a la ciudad donde ya está un poco más aceptado, o incluso en lugares como en China o Japón, donde he escuchado que no siempre es bien aceptada incluso la alegría, la explosividad de ese sentimiento no está bien vista. Ahora, según Brody en el 2000, bueno, en 1999, nos cuenta que los seres humanos no somos máquinas meramente biológicas que sentimos y ya. Nosotros tomamos en cuenta todos los factores que hay a nuestro alrededor, lo que hace que valoremos cognitivamente todo ello y así es como vamos a expresar y sentir todas esas emociones. Según Brody, este proceso obviamente puede ser consciente o inconscientemente, pero para él todo lo que nos rodea es como nos va a permitir sentir una emoción. Para él sí se controlan a partir de lo que nos rodea. Entonces, básicamente, lo que nos dice Brody es que las emociones están sujetas a la cultura. A partir de ahí las vamos a experimentar y expresar. Y eso lo reafirma Damasio en el 2018. Incluso él añade algo que va en la misma tendencia, que no solo hay emociones individuales, sino colectivas. Como por ejemplo la admiración que sentimos hacia una figura pública en algún espacio público. O una variante de la compasión, donde vemos por ejemplo eventos cuando las personas se graban ayudando a alguien más y eso nos emociona y sentimos compasión por la persona que está en una situación un tanto desfavorable. Damasio también nos habla que el ser humano a través de la historia ha desarrollado en el cerebro diferentes partes que nos ayudan a conceptualizar y atribuir estereotipos, además de hacer mucho más consciente todas estas emociones. Es decir, que el cerebro de nuestros antepasados no estaba tan desarrollado para entender todas las emociones que nosotros comprendemos y entendemos y procesamos hoy en día. Y estas modificaciones principalmente se han dado en el tallo cerebral. Todos, pero sin duda todo ser humano, excepto los psicópatas y sociópatas, han experimentado las emociones básicas. Y las vamos a experimentar a menos que tengamos algún daño cerebral en algún punto, hasta el último momento de nuestras vidas. Y de seguro, en todo ese tiempo que hemos vivido y en el que nos queda, vamos a tener muchas dudas, aunque a partir de este video no tantas, acerca de estas emociones. Recientemente vimos un trabajo cinematográfico muy bonito y bastante bueno que se apega a todos estos conceptos de psicología. Y en esta película vimos las 5 emociones básicas que manejan en general todos los autores: ira, tristeza, aversión, miedo y alegría. A estas emociones les acabo de atribuir el término básicas. Pero, Gama, ¿por qué son básicas? Durante mucho tiempo se ha intentado establecer si de verdad estas emociones pueden ser básicas.
Y es que los antropólogos mencionan algo de las expresiones faciales que hacemos cuando sentimos esas emociones, y eran identificables en todo ser humano, aunque después llega Paul Ekman, que es un psicólogo que ha dedicado prácticamente todo su trabajo a la revisión de estas emociones. Y él ha recaudado datos para lo que él llamó microexpresiones, que estas nos indican que sí, todos los seres humanos mediante ciertos detalles expresamos y sentimos todas esas emociones casi por igual. Aunque este autor a las otras 5 le añadió sorpresa y amor. Pero es importante mencionar que muchísimos otros autores han refutado que estas dos emociones extras que Paul añadió sean del todo aplicables a todo ser humano. Recordemos que se les debería de llamar básicas porque todo ser humano las ha sentido y las manifiesta más o menos de la misma forma. Y entonces Joseph Ledoux, creo que se pronuncia así, nos expone que si principalmente todos los autores que trabajan en las emociones no se ponen de acuerdo, no les podemos llamar básicas, porque algunos hacen estudios en China, por ejemplo, otros en México, España, Canadá, diferentes países, y si no se logran poner de acuerdo con todos los datos recaudados y establecen un criterio más o menos homogéneo, no se les puede llamar emociones básicas. Y este mismo señor, Joseph Ledoux, hizo exactamente el experimento de Paul Ekman. A muchas personas les presentó unas tarjetitas con las 7 emociones que él menciona, las de Paul Ekman. Y entonces cada persona le tenía que ir añadiendo una etiqueta de cuál era la emoción que ellos creían que veían en ese momento. Y básicamente, lo que Joseph encontró es que un gran porcentaje de todas las personas con las que él trabajó no lograron identificar y ponerle la etiqueta como debía a las emociones de amor y sorpresa. Entonces estás bien loco. Entonces, ¿por qué se le llaman básicas? ¿Cómo das lata? Para explicar esto, tomaré como base la teoría evolucionista. Y esta nos dice que el ser humano heredó, añadió y trabajó con diferentes emociones para su mera supervivencia. Es decir, todas estas emociones llevó al ser humano a una adaptación para que pudiera sobrevivir. Y meramente responde a necesidades básicas. Joseph también nos dice que no se les deberían de llamar tan básicas, porque el hecho de ponerles nombre ya lleva a un procesamiento, el cual por definición ya no nos dejaría llamarles básicas, porque se supone que las emociones básicas, como ya mencioné, son procesos inconscientes y de corta duración. Incluso Joseph nos explica que las emociones son meramente las etiquetas a lo que él llamó circuitos de supervivencia. Entonces, estas palabras de miedo, tristeza, alegría, aversión son culturales, temporales y además, sobre todo, dependen del aprendizaje individual de la persona. Entonces, por ende, cada persona analizará y utilizará de diferente forma todas esas emociones. Pero bueno, no se me vuelvan locos. Lo importante de aquí es entender que las emociones básicas son un proceso de supervivencia que hemos heredado a través de miles de años. Y el hecho de ponerles un nombre a esos procesamientos de sobrevivencia o supervivencia es meramente para poder trabajar con ellos. Y no te preocupes, sé que es mucho choro, demasiado. Pero toda esta información se queda aquí y la puedes revisar cuando tú quieras, en el momento que tú quieras. Y bueno, hemos llegado al final de un episodio más. Oye, ¿qué te pasa? ¿Y luego qué hago con todas mis emociones? Caray, me agrada mucho tu interés y tu predisposición a trabajar en tus emociones. Eso es maravilloso. Sé que con todo lo que acabas de escuchar, ya estás mucho más preparado para poder entender todas tus emociones.
Entonces entendamos esto, el que tú logres darles un nombre e identificarlas, este proceso se llama inteligencia emocional. Y este proceso, la inteligencia emocional, te permitirá tomar mucho mayor conciencia de tus emociones, procesarlas de mucho mejor manera, expresarlas, incluso entender las de los demás. Aparte, podrás responder mucho mejor a las presiones que te estés enfrentando de diferentes situaciones, ya sea de la escuela, el trabajo o tu vida personal. Y obviamente eso nos permitirá un mayor y un mejor desarrollo personal, una mejor calidad de vida. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno y con el propósito bien definido, eso ciertamente no resulta nada sencillo. Esto lo dijo Aristóteles. Recordemos que esas respuestas fisiológicas para la supervivencia les llamaremos emociones, para poder trabajarlas mucho mejor. El miedo lo racionalizamos. El miedo lo racionalizamos cuando percibimos una amenaza, ya sea real o imaginaria. Nos produce una aceleración en la frecuencia cardíaca, sentimos los latidos del corazón más intensos, en ocasiones incrementándose tanto que llegamos a sentir algo que conoceríamos o llamaríamos ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Esta emoción nos permite apartarnos de ese peligro o enfrentarlo con mucha mayor precaución. También por esta aceleración cardíaca ayuda a que respondamos con mucha mayor energía, dándonos así la capacidad de dar respuestas mucho pero mucho más intensas que cuando estamos en nuestro estado normal. Aunque, si es demasiado grande toda esa explosión de energía, probablemente, y si no nos ha pasado antes algunas veces, lo que nos va a suceder es que nos congelemos. La aversión. Esta se nos presenta cuando sentimos desagrado o disgusto o aversión, asco, por algo. Por lo general es hacia la comida. Y esto activa procesos a nivel gastrointestinal. Por eso nos llega a dar ese ganas de regurgitar. Las famosas arcadas. Por ejemplo, cuando vemos algo que no nos gusta comer. Tal vez no nos lleve al punto de cantar Oaxaca, pero sí ese sentido de guacala, no quiero. Esta emoción nos sirve para rechazar o alejarnos un tantito más de ese estímulo, de ese momento que no nos agrada. Esta emoción también potencia los hábitos saludables e higiénicos que tienden a ser adaptativos, como por ejemplo limpiarnos la boca porque nos puede llegar cierto mal olor, o limpiar nuestras habitaciones, nuestros hogares, para que estén un tanto más limpios y podamos vivir mejor en ese entorno. Y se me acabó el café. ¿Ya qué? La ira, rabia o enojo aparece cuando las cosas no salen como cuando... ¡Ugh! La ira, rabia o enojo aparece cuando las cosas no sale como queremos. Y o nos sentimos amenazados por algo o alguien, generando una alza en el nivel neuronal y muscular. Aumenta también drásticamente en un periodo muy corto de tiempo la actividad cardiovascular. Pum, 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 corazón. Respiración y presión sanguínea. Nos funciona, nos funcionó y nos funcionará como medio adaptativo de respuesta para defendernos, que por lo común es la emoción que más nos trae problemas a todos. Más a ti, enojón. Silencio. Calladito. La alegría es una emoción, una reacción de bienestar y seguridad, de plenitud. Nos impulsa a querer repetir ese suceso una y otra vez, lo que nos permite incrementar la capacidad de disfrutar
Todos esos momentos nos genera también actitudes positivas hacia nosotros mismos y hacia los demás. También nos impulsa a querer aprender y a que seamos un poco más curiosos. Sus componentes fisiológicos, lo que sucede acá arriba en la chompa, los vemos reflejados en un aumento de las conexiones neuronales y un aumento muy drástico de actividad a nivel del hipotálamo y el núcleo amigdalino, o sea, el hipotálamo y la amígdala, que este es nuestro centro de emociones básicamente. Aumenta, sí, claro, nuestra frecuencia cardíaca, pero en una menor medida. La tristeza se hace presente cuando vivimos soledad, pesimismo, ante la pérdida o decepción de alguna situación. Nos permite pedir ayuda y nos ayuda a motivar el trabajo personal, que nos acerquemos más hacia nosotros mismos. Aumenta la actividad neurológica y esta se mantiene elevada y sostenida por mucho tiempo. Es una de las emociones que experimentamos por mayor tiempo. Ahora, sé que en la película se mencionan 5 emociones básicas y ya las mencionamos, pero ahora viene también la sorpresa. Algunos autores incluso nos dicen que esta emoción es todavía más básica, ya que este es un estado de asombro, sobresalto y desconcierto ante cierta situación. Y es de un periodo sumamente, pero sumamente corto. Es decir, pasa esta situación, sentimos sorpresa, nos desorbita, nos mueven el tapete y dura tan poquito que apenas si lo percibimos, porque eso da pie a que sintamos después algún sentimiento y algunos otros dicen que también las 5 emociones que ya mencioné. En ella hay un incremento significativo y mucho más notorio que en las demás de toda la actividad fisiológica, desde lo neurológico hasta las cuestiones físicas, para que te puedas enfrentar mucho mejor. También apoya nuestra capacidad de análisis, es decir, nos ayuda a poder concentrarnos mejor en el evento que está sucediendo, por lo que nos ayuda a orientarnos hacia el estímulo y así poder enfrentarlo de mejor manera, sin que nos afecte. Ahora sí, pasemos al punto y a la explicación de cómo manejar mucho mejor tus emociones. Sí, manejar, no controlar. Hay una gran diferencia. Según Daniel Goleman, Slovey y Meyer, que estos últimos dos fueron los pioneros en el trabajo emocional, nos hablan de que controlar tiene que ver mucho más con no existencia de algo y manejar habla de la existencia y así poder manejarlos. Como ya dije, las emociones van a existir sí o sí. La respuesta fisiológica va a estar presente, por lo que es necesario entender que no podemos inhibirlas, solo manejar nuestras respuestas ante esas emociones. Entonces, ¿cómo le hacemos para manejarlas? Este no es un trabajo sencillo, de una vez explico y advierto. Nos llevará mucho tiempo de reconocimiento, ya sea desde acá arriba hasta lo fisiológico que sucede en nuestro cuerpo. Además, todos estos procesos fisiológicos, recordemos que no nos ayudan a controlarlos. ¿Por qué? Porque en la amígdala y el córtex cerebral hay una desconexión. Y entonces, cuando se desconectan estas dos partes, cuando sentimos una emoción, el pensamiento y la conducta racional quedan en segundo término, sobre todo, porque ya lo expliqué, estas emociones son para nuestra supervivencia. Es decir, nuestra parte más animal, más antigua, hace que funcionemos y respondamos de cierta manera. Y a pesar de que el ser humano, el Homo sapiens, ya lleva mucho, pero mucho tiempo experimentando con esas emociones, en algún punto el pensamiento se desactiva para que podamos funcionar con base en ellas. Tanto es así que se ha hallado, con mediciones del cráneo de nuestros antepasados, que la amígdala tenía un menor tamaño que el que tenemos hoy en día. Y entonces, por todo esto que te acabo de explicar, es que muchas de las veces cuando experimentamos una emoción, es que hacemos una mayor cantidad de burradas, porque no sabemos reaccionar y reconocer a esas emociones desde una respuesta fisiológica
y meramente de supervivencia. Entonces, cuando nosotros nos pongamos a trabajar con estas emociones, lo llevaremos a algo que se llama memoria de trabajo, y esta nos ayudará a que no haya esta desconexión y funcionemos y atendamos y respondamos mucho mejor a estas emociones. Bueno, sobre todas las respuestas que emitimos ante ellas. Ahora, lo primero que se requiere hacer para poder manejar todas esas emociones es identificar cómo trabajan en nuestro cuerpo. La manera más sencilla de hacer esto y la más práctica es llevando un diario. Pero, ¿qué es lo que voy a apuntar? Me pregunto yo. Lo más sencillo es hacer una tablita con 4 columnas. En esta tablita apuntarás la emoción, lo fisiológico, los pensamientos y las conductas. Es decir, cuando ya tengas esas 4 columnas, vas a escribir enojo. ¿Qué sucede fisiológicamente en mí? Ya te di una guía de más o menos qué sucede, pero todo eso es individual. Entonces lo tienes que escribir con respecto a lo que tú sientes cuando te enojas. Después, los pensamientos. ¿Qué pensamientos hay mientras tú estás experimentando esa emoción? Y después tus conductas. Ay, pues manoteo. Algunos hombres, mujeres, porque eso yo lo he visto en todas las personas. Golpeo la pared, ¡pum! Eso es una conducta que haces a través del enojo. Además, por un trabajo de mucha mayor conciencia, puedes apuntar todas las consecuencias que hubo ante esa explosión de tus comportamientos, pensamientos y conductas para que así puedas tener mucho más consciente todo lo que sucede a partir de una emoción. Este diario que te decía que bien puede ser cualquier hoja, cualquier cuaderno, lo puedes llevar contigo a donde sea. Entonces, cuando suceda cualquier evento, cualquier situación, tú vas a poder escribir inmediatamente, cuando termine ese momento, todo lo que sentiste, pensaste, actuaste y te comportaste. Eso fue el primer punto. En el punto 2, lo que comenzaremos a hacer es a entender cómo es que esas emociones, esos sentimientos, nos afectan para tomar, por ejemplo, ciertas decisiones, enfrentarnos a ciertos problemas y además cómo afectan nuestros pensamientos y nuestras conductas y hacia qué factores e intenciones se dirige toda nuestra atención. Eso obviamente también lo vas a apuntar, porque si no después se te olvida y ya no vas a saber qué hacer. Para el tercer punto comienza el trabajo más duro y más cansado. ¿Por qué? Porque llevas todo este proceso que ya trabajaste a la comprensión y análisis. Y entonces así vamos a poder reconocer bajo qué eventos, qué personas, qué situaciones sucede todo esto que estamos sintiendo o que vivenciamos. Y así vamos a entender qué eventos, qué momentos, qué personas son las que lo producen y poder manejarlo mucho mejor. Recuerda, en este punto solo es comprender y analizar en qué momentos sucede todo eso que pasa acá arriba y en el cuerpo, vaya. Por último, cuarto punto, ya tienes toda la información necesaria para poder manejar mucho mejor tus emociones, ya que como identificas tus pensamientos, comportamientos y la fisiología que existe dentro de ti, dará oportunidad a que tú manejes desde un poco antes o mucho antes que exista esta explosión, esa exacerbación de esos sentimientos, en el punto más bajo y manejable, lo puedas controlar. Y así te evitarás tantos problemas, no solo con el enojo, como ya mencioné también en la reacción del miedo, de la sorpresa, incluso de la alegría. Y te advierto, quizás tengas que practicarlo 1 millón de veces, porque como ya dije y mencioné, y eso es algo que deberíamos de entender. Estas respuestas son de supervivencia, son necesarias. Nos enojamos por algo. Lo que no está bien es la expresión y manejo de nuestras conductas provocadas por esas emociones. Pero no lo tomes de excusa, porque es importantísimo para tu calidad de vida y tu manejo adecuado de tus relaciones manejar tus emociones. Recuerda, los demás hacen cosas y nosotros decidimos reaccionar de alguna manera. Pero no te rindas ni te desanimes.
Mientras tú sigas trabajando en ti, todo lo que tú quieras, lo vas a lograr. Todo lo que inicia, todo termina. Este quinto video de Psicología y tú está llegando a sus últimos segundos. Espero que no se te olvide, por favor. No dejes tu vida en lo que Dios quiera, en el a ver qué se da. Trabaja en ella. Eso es sumamente importante para tu crecimiento personal, para tu comprensión del entorno. Y así puedas ser grandioso en lo que tú quieras. Ojalá que este video te haya servido, hayas aprendido, hayas crecido y, ¿por qué no?, quizás te hayas divertido. Es y siempre será un placer crear esto para nosotros, pero principalmente para ti. Así que crece día con día, con amor, buena vibra y mucha luz. Sobre todo, honestidad y fe en ti, en lo que haces y en lo que puedes llegar a ser. Así que reinvéntate una y otra vez. Hasta la próxima. Chao.